Entonces, cuando uno piensa la ley ya no como una disposición del Estado, sino como una pedagogía estatal, uno empieza a ver que el Poder Legislativo tiene mucho que hacer en batalla cultural. Una ley no es simplemente decir, por ejemplo, usted no puede hacer esto. Una ley es un precepto moral, depende de una moral. Es más, vuelve hegemónica una moral. Y en esa medida, la ley resulta ser pedagógica. Legalice usted el aborto. ¿Por qué el aborto va a empezar a aumentar en todos los casos? Miren Uruguay, digo, para no irnos a países europeos o al mismo Estados Unidos. Miremos un país de la región que ya lleva varios años con aborto legal. Uruguay. Uruguay lo legalizó en octubre del año 2012. No hay año en el cual en Uruguay no crezcan las prácticas abortivas. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque la ley es pedagogía. Si el Estado te dice, podés abortar, el Estado te está diciendo, no hay nada de malo en que abortes. Y si no hay nada de malo en que aborte, bueno, pues entonces vamos a empezar a cambiar, ¿qué cosa? Los valores de un pueblo respecto a ¿qué? Al respeto a la vida. La ley es pedagógica en la medida además de que usa palabras. Y nunca han sido tan importantes las palabras como hoy. Yo escuchaba recién, por ejemplo, lo de masculinidades igualitarias, ¿era, no? Sí. Es decir, ¿desde cuándo el Estado tiene por función definir lo que es la masculinidad? No es esa la función del Estado. Mucho menos de un Estado que ni siquiera está pudiendo garantizar la seguridad, que ha sido precisamente la primera función por la cual los individuos de este mundo han consentido estar dominados por una estructura estatal. La primera legitimación del Estado moderno, como ustedes sabrán, Thomas Hobbes. ¿Qué dice Hobbes? ¿Por qué necesitamos un Estado? Porque si no nos matamos los unos a los otros. ¿Y no nos estamos matando los unos a los otros, acaso? El Estado no está para meterse en tu cama, no está para meterse en tu familia, no está para meterse en la forma en que sos hombre o que sos mujer. Esa no es la función del Estado. Pero como en esta guerra de palabras existen dos grandes categorías, yo les llamaría las palabras talismán y las palabras mordaza o las palabras malditas. ¿Qué son las palabras talismán? Esas palabras que vos la pones en cualquier lugar y ya te lo bendice, ¿no? Te lo santifica. La pones en cualquier lugar esa palabra y ya es como que anulara toda respuesta crítica. Por eso, masculinidades igualitarias, ¿no? Pónganle ustedes igualitario a cualquier tipo de proyecto de ley que a ustedes se les ocurra. Es más, a ver, perdón por el ejemplo exacerbado, pero lo creo firmemente. Hagan un proyecto de ley para legalizar la pedofilia y pónganle que es el acceso igualitario a los niños y va a haber mucha gente que no va a percibir el horror del proyecto de ley. Igualitario. Hay otra gran palabra talismán que es inclusivo. Yo pregunto, ¿inclusivo de qué? Es decir, ¿cuál es el límite de la inclusión? ¿Cuál es el límite? ¿Hay que incluir a hombres en baños de mujeres? Porque dicen que son mujeres y vamos a poner en riesgo la integridad física y psicológica de una mujer porque se nos ocurre que hay que incluir a hombres dentro de baños de mujeres. Digo, este ejemplo no es exacerbado, es un ejemplo que se está legislando en muchos países. Vamos a incluir hombres que se autoperciben mujeres en ligas de natación para que terminen recibiendo el récord. Esto acaba de pasar en Estados Unidos. Hoy en Estados Unidos, con el cuento de la inclusión, ¿saben qué? Ya nadie puede definir lo que es una mujer. Acaba de salir un documental de The Daily Wire donde le preguntan a expertos de universidades, a expertos del sector de la salud, a profesores, a maestros, a políticos. Les preguntan, ¿qué es una mujer? No saben qué decir. No pueden definir lo que es una mujer. En cambio, se van a una tribu africana y se mueren de la risa con la pregunta. Y la respuesta es totalmente coherente y lógica. Y les da gracia a la gente de esta tribu en África que les estén preguntando semejante tontera porque es obvia la respuesta para ellos y ha dejado de ser obvia para nosotros. Porque tenemos miedo de no ser inclusivos. Si yo digo que la mujer está definida por su función reproductiva, por ejemplo, más allá de que la ejerza o no, es decir, por su función biológica en la reproducción de la especie, yo estoy siendo excluyente. ¿De quién? Bueno, de aquellos que, por ejemplo, tienen ciertos genitales que no van a recibir, sino que van a dar.
Y eso entonces a vos te posiciona como un homofóbico, y ahí entramos en el campo de las palabras malditas. No solamente se está jugando con palabras talismán, donde nos matan del miedo de poder decir algo al respecto. Ay, no, yo quiero ser igualitario, entonces tengo que apoyar el proyecto de masculinidades igualitarias. ¿Para qué? Para que el Estado me venga a decir a mí cómo tengo que ser hombre. Es una locura. Porque si no sos un homofóbico, o peor, sos un misógino. O sea, cualquier cosa hoy que ponga en duda la agenda hegemónica que culturalmente ha instalado el globalismo, te vuelve un homofóbico, un misógino, un transfóbico, un lesbofóbico, es decir, una constante patologización del disidente. No admitan que nadie les diga fóbicos de nada, porque la fobia es un problema mental. La disidencia política es la condición sin la cual la democracia no puede existir. Están aniquilando la democracia, patologizando a quienes piensan distinto. ¿Y quiénes son los que patologizan al que piensa distinto? Los cultores de la diversidad, la inclusión y la igualdad, que no tienen la más mínima tolerancia respecto de nadie que no diga exactamente lo que ellos quieren escuchar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Tengan cuidado con las palabras en los proyectos de ley. Las palabras son pedagógicas. Cuando una palabra se instala como comodín en la sociedad, sacarla es bastante complicado después. Incluso estaba pensando en otras, además de esto de las masculinidades igualitarias. Piensen ustedes, por ejemplo, tengo entendido que aquí ya en vez de padres se está hablando de cuidadores. Cuidador. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, porque la palabra padre tiene una carga afectiva enorme. Un cuidador puede ser una niñera. Un cuidador puede ser un vecino que te ha hecho, digamos, la ayuda de cuidar a tu niño mientras fuiste a hacer las compras. Pero en este momento lo que se está viviendo, y perdón que me extienda un poquitito más, lo que se está viviendo es un ataque a la idea de que el niño tiene un lazo irreemplazable con sus padres. Es un lazo que no se puede reemplazar. Pero ¿qué te dicen? No, tu hijo no es tuyo. ¿Tu hijo qué es? Es un sujeto de derechos. No sé si lo han escuchado. Sí. Tu hijo no es tuyo. Vos sos un medieval. Bueno, esa es otra de las palabras malditas, ¿no? Sos un medieval. Porque pensás que tu hijo es tuyo. Bueno, pero yo no estoy hablando de mi hijo es mío como una propiedad, como es mío mi auto. No, es mío en el sentido de que soy su tutor, que yo velo por sus intereses y que sé mejor que nadie qué es lo que necesita mi hijo. Porque yo lo traje a este mundo. No, pero vos estás confundido. Antes que tu hijo, eres un sujeto de derechos. ¿Qué te están diciendo? Que tu hijo es un rehén del Estado. ¿Por qué? Porque ¿quién hace el derecho? Pues el Poder Legislativo. ¿Y qué es el Poder Legislativo? Uno de los poderes del Estado. Entonces, cada vez ellos inventan estas palabras donde cuando uno no las piensa con detenimiento, las termina repitiendo y siendo funcional a esa batalla cultural que ellos dan en contra de uno. Entonces, no es un sujeto de derechos. Sí, le asiste la ley, por supuesto, porque es ciudadano, porque es un ser humano además. Pero eso no significa que usted se arrogue las funciones de la familia. O piensen, por ejemplo, en la palabra o el término personas gestantes. No sé si aquí ya están insistiendo con esto. ¿Por qué personas gestantes? Bueno, claro, porque los hombres también podemos gestar. No sé si ustedes sabían. Digo, si Juliana... A ver, ustedes han visto todas estas noticias que salen a diario, por los grandes medios. Increíble, un hombre ha dado a luz. Y cuando vos lees en la letra chica, que nadie lo hace, bueno, no es un hombre, es una mujer que dice que es un hombre que ha dado a luz. Es lo mismo que yo ponga, increíble, un perro juega al ajedrez. Y cuando veo, bueno, no, es un hombre que se autopercibe perro. Es decir, estamos bombardeados constantemente con la mentira, con la confusión idiomática y lingüística. Esto es como que, claro, Juliana, perdón que te utilice Juliana como ejemplo, vamos a suponer, ella se autopercibe a partir de hoy género fluido, entonces ahora se convirtió mágicamente en un hombre, pero está embarazada, pues será un hombre gestante, será una persona gestante. Será una persona gestante. Y por supuesto, otra grandilocuente es el famoso discurso de odio, ¿no? Tenemos que legislar contra el discurso de odio. ¿Y qué es el discurso de odio? Bueno, todo lo que no le gusta a un lobby minoritario. O sea, el discurso de odio significa amordacemos a las mayorías porque las minorías quieren que les mintamos. Las minorías quieren que nosotros digamos mentiras para que ellas puedan dormir en paz.
Claro, evidentemente, un discurso de odio podría ser, por ejemplo, vamos a apedrear la casa de un homosexual. Eso, por supuesto, que no debe ser permitido, sea homosexual o sea cualquier persona. El asunto no es que sea homosexual, el asunto es que es un ser humano. Solamente que se ha cambiado tanto la idea de qué depende tu derecho, que estamos legislando no para los seres humanos, sino para las categorías, ¿no? Ya no decimos, él tiene derecho por ser un ser humano. Decimos, él tiene derecho porque se acuesta con fulanito. Él tiene derecho por lo que tiene entre sus piernas. Usted que tiene otra cosa entre las piernas no puede opinar. Usted no puede opinar de la vida de los seres humanos en gestación porque usted no tiene vagina. Sí. Es una locura. Entonces, cuidado también con el tema de las acusaciones de los discursos de odio. Y voy a cerrar con 2 o 3 ejemplos nada más de hasta dónde puede ir esto. Juliana recién dijo que, digamos, la primera vez que entramos en esta casa fue en el año 2017. Y en ese año había mucho escepticismo con la gravedad de estos asuntos. Es más, parecía, y a mí me habían acusado de ser un conspiranoico, un alarmista, un paranoico que se estaba inventando fake news para escandalizar y generar odio. La gran palabra, odio, ¿no? Bueno, miren, no. Todo esto ha avanzado tanto en todos los países del continente y de Europa también, que las restricciones a las libertades individuales rayan hoy el absurdo. Les voy a poner 2 o 3 ejemplos para no abundar más. Argentina. Yo no sé si ustedes saben, hoy en Argentina, en el nombre del feminismo, tenemos unas leyes de cuotas de género, no solamente para la función pública, sino también para la constitución de sociedades, de empresas, por ejemplo. Vamos a suponer, Alejandro y yo somos argentinos ambos, vamos a suponer, y queremos armar nuestra pequeñita empresa en Argentina. Bueno, vamos a estar en problemas, porque los dos tenemos lo mismo entre las piernas. Entonces, ¿saben qué tenemos que hacer? Por la ley de paridad de género, ir a buscar a 2 mujeres para poder cumplir un requerimiento legal, que es ser 2 y 2 en la constitución de una empresa. Bueno, ocurre que no esperamos tantas ganancias iniciales como para poder mantener un directorio de 4 personas. Bueno, entonces no crean su sociedad. Ay, Dios mío. Digo, a ese nivel, claro, pero cuando yo decía las cuotas de género en el sector público son el ingreso a las cuotas de género en el sector privado, decían, no, vos estás loco, ¿qué te molesta? Sos un misógino. Segundo ejemplo, padres de familia. Hay lugares como en Canadá donde los padres de familia hoy están perdiendo sus hijos. Están perdiendo sus hijos, ¿saben por qué? Porque no les permiten hormonizarse teniendo 15 años. A los colegios un buen día se les ocurre decirle a los niños de que ellos pueden ser mujeres si así lo desean y a las niñas pueden ser hombres si así lo desean. Y empieza toda la maquinaria, además de las industrias culturales, Disney a la cabeza, Netflix, etcétera, Sex Education, a mostrarles que esto es fabuloso. Sos una persona que recibe bullying, que estás medio marginado, que no tenés muchos amigos, bueno, te puedes convertir en el chico popular del momento. ¿Cómo? Bueno, diciendo que sos del otro sexo. Eso es lo que hoy se está viviendo. Entonces en Canadá ya hay casos escandalosos donde al padre un buen día le aparece un burócrata y le dice, oiga, usted tiene que permitir que a su hija se le bloquee químicamente el desarrollo de la pubertad con bloqueadores hormonales que se utilizan, ¿saben para quién se utiliza eso? Para la castración química de los violadores. Y usted se lo tiene que poner a su hija, porque ella dice que es un hombre. Y a continuación, en un par de años, cuando vayamos a la etapa de la afirmación de su nuevo género, usted va a tener que proveerle testosterona. Y eventualmente habrá que hacerle una cirugía para retirarle las mamas. Y eventualmente habrá que reconstruir con pedazos de su piel, se le va sacando de ciertas partes del cuerpo, un pene artificial. Y hay padres de familia en Canadá que dijeron que no. ¿Y saben qué pasó con esos padres? Terminaron presos. Presos. O sea, no solamente le sacaron a la hija, en este caso puntual era una hija, el que estoy pensando ahora, sino que terminaron presos. Hoy uno de ellos está libre bajo fianza. Tuvo que poner una fianza, si mal no recuerdo, de $30.000. Y les voy a poner el último ejemplo para no estirarlo más. El aborto. El aborto es fundamentalmente una violación al derecho humano a vivir, a seguir viviendo. Nosotros tenemos
un derecho humano fundamental, que a mí no me gusta decir el derecho a la vida, yo digo el derecho a seguir viviendo. Mi derecho es que vos no intervengas en mi proceso vital para interrumpirlo, para terminarlo. Y fíjense ustedes que el aborto, donde se legaliza, empieza a avanzar y avanzar y avanzar. En Colombia, recientemente, 24 semanas de gestación, una mujer ya puede abortar. ¿Por qué? ¿Porque el pueblo lo escogió, lo eligió? No, porque la Corte Suprema se inventó una nueva interpretación y dijo que eso era así. Están usando al poder legislativo, al poder judicial como poder legislativo, violentando los fundamentos de una república. Pero además el aborto trae también un impacto muy fuerte contra la libertad, no solamente contra la vida, contra la libertad. Fíjense ustedes el estado de la libertad de objeción de conciencia, por ejemplo. En Argentina ya no puedes objetar conciencia. En Ecuador acaba de también pasar por el Supremo Tribunal de Justicia una nueva causal de aborto que dice, bueno, está bien, te doy objeción de conciencia, pero vos tenés que proveer todos los servicios para que otro termine de hacer el trabajo sucio. Eso no es objeción de conciencia. Eso no es objeción de conciencia. Entonces, digamos, es una afrenta, obviamente, en primer lugar, contra el derecho a vivir, a seguir viviendo. Y en segundo lugar, es una afrenta contra la libertad de las personas que no quieren ser partícipes de un genocidio encubierto. Bueno, ya me extendí demasiado con el tiempo que había dicho que iba a tomar. Espero que algunas de estas ideas les sirva. Felicidades, porque estoy al tanto de la enorme labor que están haciendo acá.